para saber, por lo menos ya he dicho, saber si es positivo o negativo. Con ese enfoque ya podemos empezar el tratamiento. ¿Vale? Después de eso ya habrá el cultivo con un biograma más, ¿no? Que resultará 48 a 72 horas, ¿no? Identificación específica del germen, ¿no? Y como en cada lugar los espectros son variables, las resistencias son variables, incluso yo les aseguro aquí en Sucre, los espectros entre hospitales es diferente, no es lo mismo, ¿no? Allá hay cepas de estafilococo, allá hay cepas de pseudomonas, que son más resistentes, es toda una complicación, ¿no? Entonces, cada lugar tiene ya una estadística. Entonces, cuando hablamos de generalidades, no podemos hablar de una manera tan inespecífica, ¿no? Pero, ya cuando ustedes estén afianzados en algún hospital, digamos, se van a dar cuenta que ya conocen los gérmenes que más o menos son frecuentes. Las neumonías, por ejemplo, ¿no? Son de terror las neumonías, ¿no? Y las neumonías tienen gérmenes muy específicos, ¿no? En cada hospital, ¿no? Especialmente obviamente las intrahospitalarias, ¿no? Las hospitalarias, bueno, es diferente, ¿no? Pero las intrahospitalarias es complicado, ¿no? Pero el hecho es que ustedes inicien un tratamiento empírico, basado en su experiencia, no en una demostración científica, ¿no ven? Basado en sus conocimientos previos, ¿no ven? No saben qué germen es específicamente. Cuando tengan el resultado del antibiograma, del cultivo y del antibiograma, ahí sí van a hablar de un tratamiento definitivo, ¿no? Igual el profiláctico también hemos mencionado, creo, para neurocirugía, para algunos procedimientos invasivos, se hace una cobertura previa, ¿no es cierto? Este paciente lo vamos a operar en la cavidad abdominal ya. Si se puede, se hace una cirugía programada, el paciente 1 o 2 días antes ya inicia con antibióticos, ¿no? Para que cuando haya la exposición a gérmenes que es parte de la cirugía, este paciente no tenga un proceso, ¿no? Ya tengamos una cobertura previa. Ya, entonces eso es, ¿no? Algunas características en cuanto a la farmacocinética, la concentración determina el fármaco a usar. Esto es un universo que está más bien tratando de profundizarse más en la actualidad. Se ha demostrado, por ejemplo, que con la levofloxacina las concentraciones en diferentes órganos son variables. Tú haces un tratamiento y no es lo mismo lo que llega de levofloxacina a piel, no es lo mismo al hueso, no es lo mismo una endocarditis, no es lo mismo. Entonces, ahora se busca tener un conocimiento más específico para identificar fármacos que logren una buena concentración en un determinado tejido. ¿Ya? La vía de administración, obviamente vamos a hablar de vías que van en práctica, ahí vamos a hacer toda la demostración y todas las actividades que ustedes requieren para administrar fármacos, especialmente corriente muscular y vía endocrosa. Esa que ya deben saber, porque también la deben en otras materias que conocen hasta ahora, ¿no? Hacen también en fisio, algunos hacen también desde el primer año en alguna materia, como parte de un aprendizaje relacionado con la carrera, ¿no? Si es un fármaco dosis dependiente o tiempo dependiente, ¿no? Y algunas características del huésped, pues, si tiene alguna alteración en su sistema inmunológico, la edad, el embarazo, factores genéticos que determinan alteraciones en el metabolismo del fármaco y algunas patologías concomitantes que pueden ser consultivas, ¿no? Un paciente con un cáncer, un paciente con diabético, para hacer siempre terreno patológico, un paciente con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, ni qué decir, ¿no? Por parte del germen tenemos su influencia, que es la capacidad que tiene de infectar tejidos, la resistencia que pueda presentar y la capacidad de mutación, ¿no? Tenemos 2 pacientes con la misma infección, ¿no? Pero lamentablemente en un paciente con factores no bien determinados, el germen muta. ¿Qué quiere decir muta? Se vuelve resistente, ¿no ve? Ha identificado cómo defenderse del germen, del antibiótico, ¿no ve? Hemos dicho que los
destruye, te hace más fuerte. ¿No ves? Así como las chicas, ¿no? Cuando terminan con su novio, ¿no? Publican en sus estados, ¿no? Lo que no te destruye, te hace más fuerte. Cerrando ciclos. ¿Qué más pone? Ah, se cortan el cabello, aparecen retuneadas, ¿no ves? Mira lo que te perdiste, ¿no ves? Así son, ¿no ves? ¿Qué vamos a hacer? Ya. La resistencia como tal es una mutación genética que se produce al azar. El germen como tal no tiene un razonamiento, solamente muta, pero a veces le achunta y logra un mecanismo de resistencia, ¿no? Es una mezcla de coherencia en una colonia heterogénea, es decir, se puede transmitir entre pocos, pero de pocos a vacíos también, ¿no? Cualquier tipo de cepa bacteriana, por estos mecanismos que hemos visto. Ya, por los mecanismos que hemos visto de transducción, conjugación, transferencia, se puede lograr la adquisición de una información genética que permite a bacterias previamente sensibles convertirse en bacterias resistentes. A ver. Los mecanismos de conjugación, transferencia, transformación se transmiten de manera horizontal, ¿cierto? De germen a germen, ¿no? Obviamente también hay la vertical, es cuando se produce la división bacteriana. ¿Por qué hay resistencia? Porque el fármaco no llega, porque es inactivado, o porque el sitio activo donde debe actuar es alterado, ¿no? Farmacófono es un término interesante que aplican algunos libros que hace referencia al receptor que tiene cada germen para interactuar con el antibiótico. ¿Ves? Entonces los investigadores han identificado cómo evitar la alteración del sitio blanco donde se interactúa con el germen para evitar los mecanismos de resistencia. Son los mismos que hemos visto en otras antes: inhibición enzimática, alteración de la permeabilidad de la membrana, alteración de los sitios de activación, vías metabólicas alternativas y expulsión del antibiótico. ¿Lo ven? Por ejemplo, los beta-lactámicos, ¿sí lo ven? Modifican las purinas en la pared celular o la membrana celular y evitan que se produzca su acción antibacteriana, ¿no? Por ejemplo, cuando los aminoglucósidos, las bacterias inhiben los mecanismos de transporte. Contra las tetracyclinas o los beta-lactámicos, las bacterias activan bombas de flujo, expulsan los antibióticos fuera de la bacteria, si está fuera almacenada. Las enzimáticas alternativas, como por ejemplo contra el cloraminicol, contra los aminoglucósidos, contra los beta-lactámicos, y así como ven, hay muchos mecanismos. El sitio se vuelve inactivo para la sonecida, un mecanismo importante, sonecida, porque ustedes saben que la sonecida es parte del esquema del protocolo nacional y seguramente mundial para el control de la tuberculosis. Y justamente, cuando hablamos de tuberculosis, una de las cosas que les voy a marcar, les voy a querer hacer notar, es que se realiza un tratamiento tetra asociado. Es tan resistente el micobacterium que necesitamos 4 antibióticos potentísimos para poder destruirlo. ¿No ven? ¿Por qué? Porque no queremos que siga diseminándose. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que lleva a la muerte, pero el proceso es muy complejo, ¿no? Porque el periodo en el que una persona está enferma con tuberculosis tiene una incapacidad funcional total, y es por eso que la tuberculosis se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Porque una persona enferma lamentablemente no va a poder cumplir sus funciones laborales, no va a poder llevar el sustento a su familia, sea hombre o mujer, ¿no ves? Entonces va a estar relacionado con la pobreza de nuestro país, ¿no
Nuestro país está enfermo, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero allá en la década de los 70, 80, por ahí un poco menos, teníamos un país enfermo. Pobres bolivianos no podían ni trabajar, todos eran tuberculosos, ¿no? Y era más bien un gasto para la familia, ¿no? Porque no había los sistemas de salud que se cuentan ahora, ¿no? Y obviamente eso ha provocado una repercusión en la economía del país, porque éramos un país improductivo, su gente no podía trabajar, estaba enferma. ¿No ves? Entonces, esas son las repercusiones, ¿no? Más allá de la patología misma desde el punto de vista médico, ¿no? Bueno. Mutaciones en el sitio del blanco que provocan resistencia contra quinolonas, contaminoglucosa, alteración del blanco. Este es un resumen que se ha preparado, ¿no? La penicilina provoca sustitución resistente, la alteración del cromosómico y los procesos, ¿no? Conjugación, transducción, transformación, ya les he mostrado, ¿no? ¿No? No. Esa era la que estaba buscando. Estos son los mecanismos de la transferencia por plásmicos. A ver, esta bacteria tiene el gen de resistencia y es capaz de transmitirlo a esta bacteria que no tiene el gen de resistencia, pero lo ha pasado por transferencia. ¿Ya? Otra opción es la transferencia por virus, que es la transducción. La conjugación es la que yo mencioné aquí como transferencia por plasmas. ¿Ya? Esta es la conjugación, esta es la transducción. ¿Qué ha pasado? Hay unos virus de bacterias, ¿no? Que son los bacteriófagos. A ver, entonces este extrae el material genético de esta bacteria con el gen de resistencia y lo transmite a una cepa, a otra bacteria que no tenía el gen de resistencia. Y lo inserta, se acopla a su DNA y obviamente esta bacteria ahora ha adquirido el gen de resistencia y ya sabe cómo defenderse del antibiótico y bueno. A ver. Entonces, los bacteriófagos, virus de bacterias, están implicados en los mecanismos de resistencia. Y por último, el traspaso o transformación, que es la transferencia de DNA libre, ¿no? Se produce la destrucción de una bacteria, pero en su metabolismo, con la polimerización que ha recibido este paciente, esta bacteria ha logrado desarrollar el gen de resistencia. Y este gen de resistencia es incorporado a esta cepa de bacteria, que previamente no era resistente, pero este material genético es incorporado a su DNA y obviamente ahora ha adquirido resistencia. ¿Ya? Entonces, siempre es preferible usar un solo fármaco, a no ser que el protocolo diga lo contrario. ¿No ven? Ustedes siempre se van a basar en guías, en protocolos, se van a dar cuenta que, obviamente yo les he hablado muchas veces aquí de que deben tener criterio y razonamiento médico. ¿No ven? Sí es verdad, ¿no? Ante todo, somos seres pensantes, ¿no? Pero también se van a dar cuenta que en su vida profesional van a basar su accionar médico solamente porque el protocolo así lo dice. ¿Por qué? Porque si te sales del protocolo te expones a que alguien venga y te diga ¿por qué no ha hecho esto? Haces algo que va por decisión propia, el paciente se muere. ¿No ves? Te pueden meter un juicio y te dicen ¿usted por qué le ha dado esta droga si el protocolo dice dele esta otra? Entonces, para evitar riesgos profesionales todo está protocolizado ahora, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos que conocer cómo, dónde actúa, qué hace y todo, pero muchas veces el razonamiento de qué hacer, de qué decisión tomar, ya viene protocolizada. Hay protocolos internacionales, hay las guías cardiológicas contra la hipertensión, para el manejo de hiperglicemia, para todo, ¿no es cierto? Pueden buscar en internet, curiosos, ¿no? Manejo de insuficiencia cardíaca, todo está protocolizado, ¿no? Y más allá de eso, a veces cada hospital ya cuenta con sus propios protocolos, ¿no? Igual
abre su celular, señorita, por favor. Bueno, pero cuando sea posible, mejor es usar un solo fármaco, ¿ya? Para evitar disminuir el riesgo de toxicidad, obviamente reduce el costo, ya sea para el paciente o para la institución, y disminuye la resistencia. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que este fármaco es altamente eficaz. ¿Ve? Si no sabemos, sí podemos usar ciertas combinaciones, pero cuando ya sabemos contra qué germen y a qué fármacos es sensible, ya solo usamos ese, porque ya no nos estamos dando, le daré tamicina más por si acaso, no, ya para que tienes una referencia clara de que hay un antibiótico que es altamente efectivo. La asociación de antibióticos, cuando así se decida, determina algunas condiciones que pueden ser favorables, ¿no? Puedes asociar buscando algún tipo de mejora en el efecto incidente del sumo de potenciación, el dualismo o antagonismo también puede ocurrir, o lo que normalmente ocurre es la indiferencia, que no afecta ¿no? La presencia de un germen, de un antibiótico concomitante con otro. Lo que sí les digo es que cuando ustedes hagan tratamientos asociados de antibióticos, para eso pues hemos visto al principio los mecanismos, ¿no ves? Si yo voy a usar dos fármacos, tengo que usar dos fármacos que actúen por vías diferentes. No les puedo dar eritromicina y acitromicina. Pan con pan, hacen lo mismo, ¿no ves? Le daré uno que inhiba la síntesis de pared y uno que inhiba el DNA, pues, ¿no ves? Así yo voy a actuar con todo el mecanismo de tener mayor certeza de control del proceso infeccioso, ¿no? De todas formas, cuando se inician los tratamientos, se hacen tratamientos asociados hasta obtener un reporte de la identificación del antibiograma, y cuando se justifica la asociación, se debe demostrar que está procurando impedir algún tipo de resistencia en infecciones que pueden ser mixtas y porque sí quieres producir algún tipo de sinergismo. Obviamente la asociación tiene algunas desventajas, no se puede identificar el germen causal muchas veces, puede haber antagonismos, puede enmascarar patologías. Vos dices, le estoy dando una cobertura, estoy usando fármacos que inhiben la síntesis proteica, que inhiben el DNA, que inhiben la pared celular, la membrana celular, que crea una falsa sensación de seguridad. El germen puede eludir estos mecanismos y puede proliferar y provocar un proceso infeccioso a mayor riesgo, mayor costo, mayor toxicidad. Cuando viene un paciente con una herida cortante, se dice herida ¿qué? Contaminada. Contaminada, no hay un proceso infeccioso activo ahí, pero saben ustedes que ya están metidos los gérmenes por allá, están en todas partes. ¿Lo ven? Entonces ya sabemos que tenemos que usar los antibióticos, ¿lo ven? Entonces vamos a hacer una quimioprofilaxis, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya en el caso están incubando nada más, ¿no? Si no le doy nada, se va a infectar, ¿no? Dicen que puedes tener éxito si viene una herida cortante y haces una buena limpieza, ¿no ven? Si son menos de 2 horas parece, ¿no? Si son menos de 2 horas, con una limpieza basta, dicen, ¿no? Si es de 2 a 6 horas, un tratamiento corto. Pero si es más de 6 horas, ya va a haber signos de infección, ¿no ven? Después de una herida cortante. ¿Por qué? Pues los gérmenes ya han entrado, ¿no ven? Profilaxis de recaídas. Esto hace referencia a personas que a veces están expuestas a medios donde de alta contaminación, ¿cierto? Profilaxis de complicaciones infecciosas, como decía en algunos procedimientos quirúrgicos, ¿lo ven? En la profilaxis quirúrgica justamente el riesgo de contaminación, por la duración del tratamiento y la adecuada elección. En el intestino, por ejemplo, ¿qué tipo de gérmenes hay? ¿Aerobias o anaerobias? Entonces voy a elegir
¿Eran positivas o eran negativas? Tarea. Para evitar todos estos errores, debemos tener un diagnóstico preciso, lo más preciso. Ahí va la habilidad clínica del médico, ¿no ve? Lograr tener un diagnóstico clínico y biológico, ¿no ve? Esto es obviamente con apoyo del laboratorio, que te da además la identificación, además la sensibilidad, ¿no ve? Saber interpretar el laboratorio, porque te hacen los ángulos de inhibición, todo eso se llama las cosas más psicálogicas, ¿no ve? Reconocer el origen de la infección, elegir un buen antibiótico en base, por lo menos a veces, un aerógrafo, gran positivo, gran negativo, dar una buena guía de administración, buena dosis y poder iniciar el tratamiento. Se debe evaluar la respuesta. Aquí también sí puede ir un poquito el criterio clínico, ¿no? Ya te he dicho, si no mejora tu paciente, no le estás dando una cobertura pues tu esquema. Si no has hecho 78 horas no baja la fiebre, así de poquito, la infección está progresando, ¿no? No hacer cambios indebidos en una época, y eso ha sido lo que ha provocado tanta resistencia, que en Santa Bárbara los intensivistas hacían turnos de 2 horas, ¿no? Porque modones. Y 2 horitas cada uno, ¿no? Entonces entraba uno y decía, no, pues ¿cómo me van a dar esto? Cambio, esto, cambiamos así, por fluoxacina, venía el otro, a las 2 horas, no, ¿cómo le van a dar esto? Cambio, cotrimazol, ampicilina, venía a las 2 horas otro, no, ¿cómo puede? ¿Qué es esto? ¿Dónde se habrá formado? ¿Cómo le van a dar esto? Ya, cambio, otra vez, cada rato cambiaba. Eso favoreció la aparición de tanta resistencia en nuestro medio, ¿no ve? Entonces, no cambios indebidos, ¿no? Por lo menos para valorar la respuesta terapéutica, por lo menos yo durante 8 horitas. El paciente no mejora, ahí sí sospechas, pero tampoco puedes que te vas a dar en 12 horas el paciente a veces se desespera, ¿no? Te dice, no estoy mejorando. Tiene que tener un poco de paciencia. Ahí pueden dar un poquito más, ya con tratamiento antibiótico, pueden apoyar un poquito más con tratamiento sintomático. Son años para que controle la fiebre, que controle un poquito la inflamación y ya pues va a seguir evolucionando, ¿no? Una buena duración del tratamiento, lo mínimo dice de 7 a 14 días, ¿no? Yo hago de 7 a 10 días, pero normalmente prefiero hacer 10 días, ¿no? Cuando hagan asociaciones deben conocer qué tipo de asociaciones están haciendo, cómo actúan, dónde actúan, conocer algunas interacciones importantes para que sean de uso común para ustedes, especialmente con pacientes delicados, ¿no? Con pacientes con patologías de riesgo, pacientes que sean anticoagulados, pacientes portadores de arritmias, pacientes con diagnosticados de epilepsia. Este fármaco puede provocar una alteración en sus niveles de coagulación, entonces a lo mejor cambio a otro, ¿no ve? Y el riesgo de identificación y explicación además al paciente de qué efectos pueden acompañar, ¿no ve? Ojo siempre en pacientes portadores de insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Conocer qué drogas atraviesan la barrera vasoencefálica para patologías e infecciones en el sistema nervioso central. Recién nacidos niños siempre son de más cuidado para la dosificación. La verdad que el otro día he recibido una llamada de atención que me ha llegado al corazón. Mi docente de pediatría me ha dicho, ¿y les das dosis pediátricas? Jamás. Este año voy a tratar de incorporar en cada droga por lo menos mencionar cuál es la dosis de dilución pediátrica. ¿No? Vamos a aprender en práctica cómo se calcula la dosis kilo-peso. Y obviamente hemos visto ya en infecciones adversas el tema de las teratogénesis. Hemos visto que drogas están completamente contraindicadas en el embarazo.
antibióticos destruimos nuestra flora intestinal, lamentablemente. ¿No ven? Y especialmente en el sistema gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, piel, cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más bien ahí puede aprovechar un germen oportunista y que sea resistente a este antibiótico y tener vía libre para su proliferación, ¿cierto? En infecciones intestinales especialmente yo trato de usar siempre sustancias que reponen la flora intestinal, ¿no? Florestor, enterocromina, bioflora, hay un montón, ¿no? Casi todas hacen lo mismo, ¿ya? Cuando vos mandas un germen puedes favorecer el crecimiento de otro germen, ¿lo ves? Obviamente, cuando este es resistente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de favorecer la colonización por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Cuando se presenta esta situación se denomina superinfección, ¿no? Y son frecuentes con fármacos de amplio espectro, ¿ya? Y esta es una razón que nos llama a buscar siempre un tratamiento más específico para evitar este tipo de complicación, ¿no ves? Una situación que es temida en los hospitales es la colitis organometranosa, ¿no ves? Por clocidio difícil, ¿no ves? Está autonomía mal, ¿no? No he visto pacientes que sobrevivan por las colitis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esto es lo mismo, parece. Antes de iniciar el tratamiento, toma de muestra y extensión de grano. Obviamente la toma de muestra para hacer un cultivo y un antibiograma. Están seguros de que es un proceso bacteriano. En Harrison dice, el 80% de los tratamientos de vías respiratorias son procesos virales. ¿Qué hace el germen con el antibiótico? ¿Qué hace el virus con el antibiótico? Nada, ¿no? Está echado en la playa tomando limonada. A ver. Entonces tienen que estar seguros de que hay una bacteria por medio. La clínica les va a ayudar ahí. Les voy a mostrar lo que van a hacer. ¿Cómo diferenciar un proceso bacteriano o viral? Es un proceso de vía respiratoria alta, ¿no ven? Bueno, ya les he dicho que se ha demostrado estadísticamente la presencia del estreptococcus, ¿cierto? O del estreptococcus pneumoniae. Entonces, esos datos estadísticos nos permiten anticiparnos, una vez que han hecho un buen diagnóstico clínico, y poder elegir un antibiótico. Pero no olviden nunca que primero para tomar muestra van a pedir extinción de grano y van a pedir que se confirme la sospecha etiológica. ¿No ves? Ese es el diagnóstico etiológico que se hace, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando hacemos un tratamiento empírico, no es pues que estoy lanzando una moneda, estoy basándome en datos históricos, estadísticos. Normalmente este germen es el que provoca neumonías. Este provoca neumonías, el nombre le han puesto, ¿ves? Relacionado a la neumonía. Entonces sé que puedo usar primero penicilina, porque es altamente sensible a esta área de ¿ves? Determinar, las neumonías justamente pueden ser intrahospitalarias, pueden ser extrahospitalarias. En cada paciente hay que ver si tiene algún tipo de comorbilidad, la edad del paciente. Y obviamente lo que les decía, la susceptibilidad en cada hospital es diferente. ¿Ya? La edad, sexo, lugar de infección, presencia de otras enfermedades de base, hipersensibilidad,
resistencia y antecedentes de alguna identificación previa sobre alguna infección, ¿no ve? Características del fármaco, ¿no? Ustedes tienen que saber cómo se absorbe, cómo se distribuye. Esto es saber farmacología para mí. Ir al hospital y decir, amoxicilina cada 8 horas, no se pasa cualquiera, ¿no ve? Pero saber estos detalles, el modo de acción, la dosis, la vía, la interacción, los efectos adversos, los riesgos de resistencias, el espectro antimicrobiano, la disponibilidad, el costo, todos los detalles que uno razonablemente tiene que considerar. A ver, esto es lo mismo. Cuando combinamos, estamos evitando resistencia, estamos aumentando la cobertura, estamos tratando infecciones mixtas muchas veces. Y bueno, siempre hay que tener el propósito de buscar algún tipo de sinergismo, ¿no? Eso es antibióticos, operativo, tratamiento preventivo o curativo, ¿no? Criterios en el uso de antibióticos, certeza del agente causal, el factor de muerte, relación riesgo-beneficio y selección adecuada del antibiótico. En lo posible, nuevamente, uso un antibiótico, no usar de la misma familia, no dar más con más, coordinar con el laboratorio para tener un reporte, una información adecuada, evitar fármacos que tengan ciertos riesgos de toxicidad. Cuando ya sale el cultivo, tú estabas dando un esquema de 3 antibióticos, pero sale el cultivo y tienes uno que es el adecuado, los otros ya lo descontinuas. Bueno, no es necesario. Y no siempre el último antibiótico es el mejor. Por eso yo los motivo a que usen medicina. ¿No ves? Pero solamente sepan cuándo. ¿No ves? Y también teman hasta cuándo pueden utilizar, ¿no? Tengan eso es el criterio. ¿No ves? No seguir ahí, no pensar que con el último antibiótico van a tener el mejor resultado o seguir insistiendo con la pobre penicilina que ya los mecanismos de resistencia están bastante presentes en muchas cepas bacterianas. ¿No ves? Muy fácil para ver cómo va la respuesta terapéutica a nuestro tratamiento, la curva térmica, retorno del depositario, ¿no ves? Signos de la presencia de la enfermedad. Un paciente con neumonía le pide su radiografía, va a estar típica, ¿no? La neumonía, pero es una radiografía de control a los 3 días, ¿no ves? 4 días, entonces ya la placa ha mejorado. Le pides un nuevo hemograma completo, leucos estás controlando la infección, ¿no ves? Se han desarrollado comités hospitalarios que controlan justamente la presencia de infecciones hospitalarias, ¿no? Educación a todo el personal médico, a la enfermería, tener una lista de los gérmenes intrahospitalarios frecuentes y qué antibióticos se pueden usar contra ellos, disponibilidad permanente de estos fármacos, laboratorio para poder identificar gérmenes 24 horas, hacer siempre profilaxis clínica y quirúrgica, informe de enfermedades prevalentes para ver qué antibióticos son efectivos contra esas enfermedades prevalentes, y siempre ir de manera escalonada. Esa palabra no se olvida en el mundo. Siempre en antibióticos tienen que ir de manera escalonada. No pueden saltarse a 15 peldaños, primero el peldaño 1, el 2, el 3, y bueno, si me dice el caso, llegarán al 4, al 5. ¿Ya? Ver la eficacia y la seguridad de los costos. No, espera. Esto es lo que ustedes van a hacer. Van a ver el común, faringitis, sinusitis, infección de vía urinaria,
infección de tejidos blandos, celulitis, erisipela, fasciitis necrotizante, miositis, neonecrosis, meningitis,